Hola, muy buenas. Hoy vamos a ganar criptos con Coinbase Wallet, así que vamos a ello. En el video anterior no les llegué a enseñar cuáles son los airdrops que yo he ganado, así que aquí está el Telegram y he marcado todos los anuncios donde he ganado, que han sido algunos, pero el más importante, y por la razón que conocí a Urrito, es por el airdrop de Marvelx y los Marvelship Lunar Animals, que son unos NFTs que se usan para hacer staking dentro del ecosistema de Marvelx. Y como pueden ver, el precio de algunos ha sido de 700, Clay, 1300. Entonces ha sido muy buen airdrop y pues a partir de eso empecé a usar Urrito. Con uno de esos NFTs puedes haber ganado $300, por ejemplo. Bueno, pues pasemos a lo principal, que es Coinbase Wallet. Pero para tener una Coinbase Wallet necesitas tener primero una cuenta de Coinbase. Y dentro de este exchange puedes cambiar, hacer swaps, seguir el mercado, explorar proyectos y también ganar recompensas por hacer lecciones de algunos proyectos, por ejemplo. Y ahí puedes ver, estas son las tareas que he cumplido y los tokens que me han devuelto. Vamos a la wallet de Coinbase, donde vamos a hacer la demostración de hoy, ¿no? En esta sección principal podemos ver todos los assets que tenemos. Tiene zona de explorar, de búsqueda, de navegador. Y aquí podemos ver los tokens. También podemos ver nuestros NFTs. En teoría podemos ver la zona de DeFi, pero creo que no funciona bien porque no aparece nada nunca. También está la zona de las transacciones y la zona de explorar, donde podemos ver todos los proyectos que tienen relación con Coinbase Wallet. Vale, la parte que nos interesa, la sección que nos interesa es la de Explore. Aquí podemos ver que hay muchas promociones, eventos, anuncios de NFTs en general, ¿no? Aquí hay muchas colaboraciones con Mindful, ahí hay NFTs a muy buen precio, incluso a veces solo pagas los fees. La sección que nos interesa es la de Quest. Aquí, como podemos ver, ahora mismo tengo dos disponibles, pero en el pasado pues he tenido opción a otras tareas, digamos, de todo tipo, de cualquier tipo de token, de proyectos muy diferentes, la verdad. En esta ocasión es del token OP de la red de Optimism. Vamos a la parte principal. Podemos ver que podemos cambiar. Aquí puedes agregar todas las carteras que quieras. Solo pones la frase semilla y se agrega automáticamente. Entonces, si tú te vas a tu cuenta, a otra billetera, vas a ver que todavía están disponibles las que no se han hecho. Entonces, ahora mismo puedes ganar $150 en teoría. O sea, te dan el equivalente a 150 en tokens diferentes. Entonces, si ustedes son nuevos, pues pueden ganar esta cantidad. Es verdad que en algunos necesitas invertir, hacer las tareas, pero la recompensa es mayor. Entonces, muchas veces vale la pena. Lo que vamos a hacer hoy es tokenizar un dominio. Realmente no estoy muy seguro para qué funciona, pero si les interesa en otro video puedo traer la información más completa. Pero pues ahora mismo me voy a enfocar en la tarea que hay que hacer. Así que vamos a necesitar USDC o Ethereum para poder hacer esta tarea. Así que nos vamos a ir a nuestra cuenta de Binance. Si no tienen Binance, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan entrar con beneficios. Y desde aquí yo ya tengo preparado algunos Ethereum para enviar. Es muy importante copiar bien nuestra dirección, así que directamente desde la aplicación lo hago, pegarla y seleccionar la red correcta. Esto es sumamente importante porque si no, no vas a poder hacer las tareas. En la red de Optimism enviamos los Ethereum y pues toca esperar un momento, ¿vale? La verdad es que yo diría que empecé con Coinbase hace mucho y tienen bastantes colaboraciones con muchos proyectos, así que de vez en cuando hay elecciones con tokens. Una vez que nos ha llegado, entramos a la tarea directamente y aquí en la parte de arriba, si ustedes no se han registrado, les va a mandar el formulario para inscribirse. Yo solo voy a iniciar sesión porque yo ya lo he creado, entonces es iniciar sesión y vamos a ver que pues vamos a registrar un dominio, ¿no? Y tokenizarlo. Podemos poner cualquier nombre, al final es para nosotros y nosotros le vamos a dar uso. Entonces podemos ver todas las opciones con diferente terminación de dominio, ¿no? Punto a punto. Obviamente, mientras más pequeña la palabra, va a ser más caro.
Creo que si haces menos de 4 dígitos es más caro que una de 8, por ejemplo. Buscamos las opciones de cara de barba para registrarlo con el nombre, ¿no?, del canal. Y vemos que hay muchas opciones, muchísimas, de todo tipo. Entonces, para hacer la tarea de forma más económica y que las ganancias sean pues mayores, vamos a escoger el más barato que encontremos. Porque a este precio le suman el servicio de tokenización, que es realmente lo que cuesta. O sea, no importa lo que te salga en la búsqueda, al final te suman siempre 36. Entonces seleccionamos el método de pago, puede ser incluso con tarjeta, pero pues ya tenemos las criptomonedas. Entonces seleccionamos Ethereum, aceptamos el pago, hacemos toda la transferencia dentro de la billetera. Yo siempre elijo el fee en slow, digamos, o sea, la prioridad en lenta, porque realmente siempre se confirma, casi siempre, y a veces es más barata, al menos se mete más. Bueno, está listo, le damos a verlo, y si nos vamos a nuestra página principal, vamos a ver que nos llega la notificación de que se ha completado la tarea. Nos han llegado nuestros tokens de OP y vamos a ver que tiene una gráfica pues bastante interesante. Así que yo voy a holdear. Vamos a ver cuál es un buen pico para dejar un precio ahí con alerta. Así que yo le dejo una alerta cuando esté a $4 para vender. Mientras lo voy a dejar ahí, holdeando. Y si nos vamos a la zona de NFTs, podemos ver nuestro dominio. Y eso, puedes ganar unos tokens gratis, un dominio que seguro tiene un uso importante y lo desconozco, pero bueno, como les decía, si lo quieren en un video, yo hago la investigación y pues le sacamos provecho, ¿no? Muchas gracias por el video y hasta la próxima, amigos.